Bienvenidos a nuestro video de la familia del Cisco Catalyst 4500. En esta ocasión pues vamos a estar comentando sobre las dudas normales que tenemos nosotros sobre este tipo de equipo y sobre las características y el modo de uso que podemos darle a este equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Creo que una de las dudas principales con las que se puede iniciar es ¿qué características, qué beneficios me da este equipo al momento de contemplarlo en mi red? Ahí estamos hablando de muchísimos beneficios. Es un equipo que lógicamente nació en el data center, pero no está relegado al data center como tal. Entre las características que podríamos mencionar, pues tenemos la alta disponibilidad del equipo como tal, la tolerancia a fallos en cuanto a la redundancia de sus componentes. Tenemos doble fuente de poder, tenemos doble supervisora, doble backplane. Adicionalmente también tenemos el tema de la escalabilidad, que es muy importante. Si tomamos en cuenta que se puede adquirir un chasis e irlo poblando paulatinamente conforme la necesidad de mi red me lo requiere. No es necesario que yo compre, por ejemplo, el switch, como lo tenemos en este caso, completamente armado, sino que yo puedo comenzar con un módulo de fibras, un módulo de cobres y una supervisora. Y en el camino puedo ir yo pues escalando mi equipo a modo de que cumpla con el requerimiento que tenemos puntualmente en una institución, en una universidad, en un colegio, etcétera, dependiéndose del estándar de instalación que yo esté manejando en ese momento. Ok, mencionabas algo que este equipo nacía directamente en el data center, pero que se podía trabajar en otros escenarios. Correcto. ¿Qué escenarios podemos trabajar este equipo? O más o menos a qué están orientados aparte del data center como tal. Correcto. Bueno, básicamente nació en el data center, no está relegado para el data center, lo podemos utilizar, por ejemplo, para centros de cableado de altísima densidad. Cuando hablamos de centros de cableado de altísima densidad, pues estamos hablando de centros de cableado que sobrepasen los 200 puntos de red. Un 4507, por ejemplo, como el que tenemos acá, tiene la capacidad, como lo podemos ver acá, de 3 módulos de 48 puertos, de 240 puertos, que podemos surtir en un centro de cableado como tal. Lógicamente, existen modelos abajo del 4507. Podemos hablar de un 4506 que tiene los mismos 240 puertos, pero la diferencia es que solo me soporta una supervisora, no dos como lo tenemos en este modelo. También tenemos el 4503, si nuestro centro de cableado no supera los 100 puntos, podemos utilizar el 03, que es el modelo que está abajo del 06, y me soporta una supervisora y posiblemente dos módulos de 48 puertos cada uno, lo que nos da 96 puertos como máximo, ¿verdad? Entonces, el equipo como tal lo podemos utilizar en un centro de cableado de mucha densidad, incluso lo podemos utilizar también como un top of rack switch en el caso de los 4503 o 4506. Vamos a hablar de eso pues más adelante. Ok, buenísimo. Por ejemplo, en el tema de la industria, ¿hacia qué industria puede ir enfocado? ¿Es una industria amplia en general? ¿O hay, por ejemplo, tipos de industrias en las que estos equipos pues, tienen mayor beneficio, mayor ventaja por tenerlos o tomarlos en cuenta? En cuanto a las aplicaciones que se pueden, sobre las cuales se pueden utilizar los modulares, podríamos hablar, por ejemplo, de, bueno, básicamente es cualquier empresa que tenga un data center como tal, relegado, que necesite alta disponibilidad y redundancia en su switch principal. Lo interesante de esto acá es que si nos vamos al tema de industria, pueden ser toda la parte de manufactura, por ejemplo, pueden ser ingenios, pueden ser farmacéuticas, puede ser toda la industria que necesite, digamos, tolerancia a fallos y alta disponibilidad en su DC. Podemos tenerlo en la parte también de educación, ¿sí? Universidades, colegios que sí ya tienen, digamos, o se están acercando a esta densidad de puertos de conexión. Podemos también tomarlo en cuenta en la parte, por ejemplo, a nivel de gobierno, que pues ellos normalmente en los centros de cableado y en el data center tiene muchísima disponibilidad del equipo como tal y muchísima densidad de puertos. Hablamos de data centers que llegan a tener hasta 1500, 2000 puntos de red, entonces ya podemos hablar incluso de switches mucho más grandes que estos, ¿verdad? Pero la familia como tal lo soporta. Ok, bueno, parte del research o investigación que he hecho, pues tengo entendido que, por ejemplo, aparte de los módulos de cobre o de puertos de cobre, también le podemos agregar módulos de fibra óptica a estos equipos, nos permite tener esa flexibilidad, por así decirlo, como tal. Así es. Con la parte de los módulos de fibra, ¿cómo se maneja? ¿Nos soporta cualquier tipo de fibra, cualquier tipo de SFP, Surgive? ¿Cómo manejamos esa parte? Ok.
Muy buena pregunta. De hecho, una característica indispensable en estos equipos y todo es específicamente eso. Yo puedo seleccionar qué tipo de módulo puedo insertar en cada uno de los slots. A excepción de, en el caso del 4507, del slot 3 y 4, que están específicamente diseñados para alojar supervisoras, que son los procesadores del switch. Esto es lo que me da la velocidad en el switch. Ahora bien, en referencia a tu pregunta, el tema de los puertos de fibra que yo puedo utilizar, yo puedo definir si quiero módulos de 24 o de 48 puertos de fibra óptica que puedo integrar de la misma manera como tengo integrados los de cobre. Ahora bien, en el caso de que yo tenga diferentes tipos de fibra óptica, por ejemplo, tengo centros de cableado que están a menos de 500 metros, lógicamente voy a utilizar fibra del tipo multimodo. Y si yo tengo centros de cableado que están arriba de esos 500 metros, ya estamos hablando de centros de cableado de 2 kilómetros, 1.5 kilómetros, etc., puedo utilizar fibra óptica monomodo. Lo que me va a definir eso básicamente es el tipo de transceiver o el media converter en el formato SFP o SFP Plus, ya sea gigabit o 10G, que yo vaya a insertar en este módulo de fibra, ¿sí? Pero básicamente me lo va a definir el transceiver como tal. Para el equipo es totalmente irrelevante. Yo puedo tener los dos tipos de transceivers insertados en esos módulos y me va a funcionar exactamente de la misma manera. Okay. Mencionabas algo por ejemplo, el tema de velocidades, como lo conocemos, ¿verdad? Hacías un énfasis en el tema de 10G. Tengo entendido que pues ahora el cobre se puede manejar el multi-gigabit Ethernet, que se llaman comúnmente, ¿verdad? En el cual se puede manejar gigabit, 2.5, 5 y 10, no estoy mal, hasta el cobre. Así es. ¿Estos equipos te pueden soportar esa parte también? ¿Hay un módulo en específico para eso? ¿Cómo lo podemos trabajar? Okay. El equipo per se me soporta eso. Ahora hay que tener cuidado una serie de factores técnicos, ¿sí? Tengo que tener cuidado en el momento de seleccionar en primer lugar la supervisora. Okay. Existe de hecho es un módulo el que me soporta la tecnología de MGIP, como bien lo mencionabas. Es una tecnología que me permite en 12 puertos de cobre, solo 12 puertos de cobre por módulo, me permite tener 1, 2.5, 5 y 10G en cobre. Acá tengo que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que el cableado de red, o sea, mi componente exacto, mi componente pasivo me soporte 10G sobre wire speed. Estamos hablando de que mi cableado me soporte 10G. Entonces, aquí viene una serie de temas, porque por ejemplo, el mínimo que nosotros recomendaríamos para que nos soporte 10G sería un cableado categoría 6A, ¿sí? Para que soporte esta tecnología. Ahora bien, regresando al tema del módulo, mi supervisora, la mínima que yo tengo que tener, ya sea en un serie -E o en un serie +E, es la supervisora 7, que es esta que tenemos acá. Esa es la mínima que nosotros tenemos que tener para que me funcione ese módulo. Si nos vamos al tema de versiones, pues con una versión 15.02 salimos con el módulo de multichip. Ok, buenísimo. Adicional, pues veo que también contamos con el tema de las fuentes de poder, pues que trae 2 fuentes de poder. Bueno, me imagino que esto va ligado a lo que mencionaba desde un inicio, que obviamente pues el equipo está pensado para temas de fallo y toda esa parte. En las fuentes de poder, ¿qué tipo de maniobrabilidad teníamos? O, por ejemplo, ¿cómo funciona el tema a fallos en la parte eléctrica del switch como tal? O sea, ¿cómo nos garantizamos esa parte? Okay. Las fuentes de poder es totalmente un mundo aparte, en la parte de los cores. Acá estamos hablando de las más pequeñas para no hacer una disrupción en el tema del inline power, son las de 1300, esta es la más pequeña. Okay. Luego tenemos 2800 watts, pasando por 4200 watts hasta llegar a 6000 watts. Lo interesante acá es que nosotros podemos tener balanceo de carga en ambas fuentes de poder en cualquiera de todos los modelos del 4500, partiendo del 4503 hasta llegar al 4510. Son básicamente 4 modelos, ¿verdad? Entonces acá si una fuente falla, la otra toma el control y la carga de la totalidad del switch como tal, ¿verdad? Ahora bien, si yo la tengo en balanceo de carga, pues yo puedo venir y definirle a nivel de configuración en las supervisoras a mi equipo que el 50% de la carga está en la fuente A y el 50% de la carga está en la fuente B. Aunque yo tenga modo combinado de potencia, si una fuente llegase a fallar por lo que sea, la otra puede... Exacto, la otra puede absorber la totalidad. En ese momento específicamente, automáticamente el firmware me cambia de modo combinado a modo redundante.
Entonces asume que esta falló y la segunda fuente de poder toma el control a nivel de inline power de todo el chasis como tal. Ok, buenísimo, o sea, eso nos garantiza prácticamente a nosotros. Altísima disponibilidad. Hacer mención algo de inline power. ¿Qué es el inline power? ¿Para qué nos sirve en el tema de la fuente de poder? ¿Tiene que ver algo con los módulos? Igual tengo la otra parte de que, por ejemplo, también nos soporta módulos. Puede esto, nos puede analizar los puntos de red de datos, por ejemplo, para Access y todo ese tipo de cuestiones del mismo switch. ¿Hasta qué capacidad nos soporta? ¿Qué tipo de poder nos soporta, por ejemplo? Okay. Cuando hablamos del inline o la tecnología del inline PoE como tal, pues estamos sugiriendo que el switch per se tiene la capacidad de energizar todos y cada uno de los puertos que sean compatibles con la tecnología de PoE. Entonces, esto lo podemos verificar, digamos, en el número de parte de cada uno de los módulos. Hay módulos que me soportan PoE y hay módulos que no me soportan PoE. Entonces, en el momento de hacer la preconfiguración del equipo es donde tenemos que definir qué cantidad de puertos necesito con PoE y cuáles no. Porque se puede dar el caso donde yo instalo este equipo en un data center, donde yo básicamente no requiera de PoE, pero requiera, por ejemplo, de Jumbo Frames, por decir algo, ¿sí? Más sin embargo, no requiero de la totalidad de puertos con PoE. Entonces, en la parte de inline, lo que me dice la fuente es que me puede dar la energía para alimentar esos módulos de PoE, los que sean PoE por lo menos, ¿verdad? O sea, no todos van a ser de esa manera, ¿verdad? Entonces, aquí hay diferentes versiones de PoE. Tenemos el PoE estándar, que es 15.4 watts. Tenemos el PoE Plus, que es a 30 watts. Y tenemos ahora los módulos de UPoE, que son 60 watts por canal, ¿verdad? Entonces, dependiéndose del módulo que yo inserte en el switch, la capacidad que yo voy a tener para alimentar los dispositivos. Okay. Y una consulta, por ejemplo, esta parte de los diferentes estándares de PoE que maneja el equipo, va ligado también a la supervisora, como mencionabas, en multi-gigabit Ethernet, de que, por ejemplo, si yo necesitaba un equipo que me trabajara 1, 2.55 y 10, que iba ligado a la supervisora 7, que si no estaba esa supervisora, no pues funciona. No funciona. ¿Con la parte de PoE es igual o no afecta o no varía esa parte? En ese caso específico, no te afecta. Puedes tener una supervisora 6LE, una 6E, 7LE, 7E, 8LE, 8E y no importa. O sea, ahí sí, básicamente la capacidad del inline me lo da la fuente. Lo único que hace la supervisora, específicamente en este tema, ¿sí? Es habilitar a nivel del firmware que esta fuente de poder le pueda dar PoE a este módulo. Eso es todo. Ok, buenísimo. Mencionabas un tema que me hiciste una lista de supervisoras ahorita. Claro. ¿Cuál es el tema con las supervisoras? ¿Por qué tantos nombres? O sea, ¿qué es la diferencia una de las otras? ¿Cuál es el tema ahí? La velocidad. Estamos hablando de la velocidad como tal de trasladar paquetes entre cada uno de los módulos. La supervisora, la más pequeña que tenemos para las familias Enterprise, o sea, las familias E, es la 6LE, esa es la más pequeña que hay. Después viene la 6E. Aquí viene un parámetro, porque a veces una pregunta, un top 10 de las preguntas es ¿qué es la diferencia entre el LE y el E, el que solo tiene E? Básicamente es la cantidad de rutas estáticas que me soporta la supervisora como tal. Un ejemplo, la 6LE me soporta 256.000 rutas estáticas en capa 3. La supervisora 6E me soporta el doble, ¿sí? La L significa light, básicamente. Entonces es la mitad de rutas que me soportaría la tradicional arriba, ¿verdad? Entonces, ahora, cuando hablamos del tema de la diferencia entre todo el listado de supervisoras que generamos hace un rato, es la velocidad. Cuando hablamos de una sub 6LE son 320 Gbps y si nos vamos a tope con una supervisora 8, por ejemplo, son 928 Gbps. Solo con eso que estamos denotando acá, que la diferencia entre una supervisora 6E y una 8 es el triple en cuanto a la velocidad. O sea que es una supervisora que le va a sacar más potencia al equipo como tal. En este caso, pues, en ese caso específico, entre la 6LE y una 8, estamos hablando del triple de velocidad. Okay. Veo que con el tema de las supervisoras, pues también se manejan dos supervisoras. Esto funciona de la misma manera que las fuentes de poder. Con el tema de redundancia que mencionabas, no sé si existe un balanceo entre supervisoras o cómo lo manejan ahí el equipo. ¿Cuál es el tema ahí? Sí, pues es una muy buena pregunta. De hecho, acá el esquema que se maneja es activo-pasivo. La supervisora primaria va a tomar el control de todo el backplane del switch y la supervisora que está en modo pasivo, o sea secundaria,
va a tomar el control única y exclusivamente cuando la primaria, por X o Y, falle. Okay, buenísimo. Otra cuestión que se me ocurre ahorita, viendo todo el tema, pues veo que como que esto se puede desligar. Tengo entendido que, por ejemplo, con los servidores, por ejemplo, existe esta parte del hot swap, que es que puedes cambiar o reemplazar piezas del servidor, por así decirlo, en caliente. Me entra la duda porque como veo que se puede desligar esta parte del equipo, esto también nos permite, el equipo como tal, o tiene esta tecnología, por ejemplo, el hot swap. Sí. De hecho, en Cisco la tecnología hot swap en la parte de Catalyst se llama OIR, que es inserción en tiempo real, o sea, inserción en línea en tiempo real. ¿Qué sucede con esta parte? Que yo puedo venir y sacar la supervisora primaria en caliente, sin necesidad de apagar el equipo, ¿sí? Y automáticamente la secundaria va a tomar el control de todo. Una gran ventaja que tenemos acá es que, por ejemplo, si uno de los módulos le cae un rayo, se desactivó, se va a poner una luz, la luz de estatus se va a poner en color rojo. ¿Sí? Nos alarma. Exacto, nos avisa, nos da una alarma anticipada, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Le quita la energía a ese módulo, por eso es que se pone la luz de estatus en color rojo, y en ese momento nosotros podemos venir, si ya teniendo el reemplazo en la mano, podemos sacar el módulo con el switch encendido y toda la carga funcionando. ¿Sí? Con el switch encendido podemos sacar ese módulo y volver a insertar el nuevo módulo por el cual lo estemos cambiando, ¿sí? Y automáticamente le va a dar power up, ¿sí? Y va a heredar la configuración que el módulo viejo le dejó en ese slot específico. El switch se lo hereda a ese módulo. Entonces no tenemos que hacer absolutamente nada. Es una tarea tan sencilla como quitar y poner un módulo nuevo. Ok, buenísimo. Eso está muy interesante. Mencionabas algo que, por ejemplo, yo puedo quitar esta supervisora, por ejemplo. ¿Hay un delay, por así decirlo, o algo notorio que, por ejemplo, vaya a decir el usuario final? Ok, aquí se le trabó un tema de datos o algo por el estilo, o es imperceptible prácticamente. Totalmente imperceptible para el usuario. O sea, en el momento que yo hago, por ejemplo, una transferencia de sincronía de la supervisora activa a la supervisora pasiva, el usuario final no se da ni cuenta. De hecho, a nivel, si nos vamos con un pin extendido a uno de los servicios que tengamos conectados en el core como tal, y hacemos el swapping de las supervisoras, es menos de 2 milisegundos el tiempo de pérdida que voy a tener, ¿verdad? O sea, lo que nosotros hemos visto en laboratorios es que el switch como tal llegase a perder, si mucho, un paquete, ¿sí? A la hora de hacer la transferencia de activo a pasivo. Ok, buenísimo. Bueno, creo que prácticamente resolvimos, las dudas más notorias que podemos llegar a tener o presentar sobre el tema de estos equipos. Ahora bien, entrando un poquito más a detalle sobre los modelos con los que se cuenta esta familia, mencionabas de que, por ejemplo, este es un R+C y el otro es un R-C, ese simbolito de más menos, ¿qué diferencia? O sea, ¿qué nos da de beneficio como tal el tener uno u otro? Ok, ese también está dentro de las top 10 de preguntas. Acá, como bien lo mencionaste, o sea, básicamente es el mismo chasis físico, tenemos las mismas fuentes, de hecho podemos tener las mismas supervisoras en ambos chasis, ¿verdad? Acá tenemos que es un 4507R-E, como bien lo dijiste, y aquel dice más E. O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia básicamente entre el plus que tenemos allá diciendo menos que tenemos acá? La diferencia radica en la capacidad que va a tener el chasis. Cuando hablamos del chasis es el mainboard, o sea, la tarjeta madre que está atrás, ¿sí? De transferir desde y hacia cada slot. ¿A qué me refiero con slot? Los slots de line cards. Cuando hablamos de los slots line cards, estamos hablando de los slots como tal de cada uno de los módulos que nosotros podemos meter. En buen resumen, este señor que es el más E nos trabaja 48 Gbps por slot, ¿sí? Y este señor que es el menos E nos trabaja 24 Gbps por slot. ¿Qué resumen tenemos ahí o cómo podemos resumir aún más todavía esto? Que este es un switch con una arquitectura no bloqueada porque me va a dar gigabit puro en cada una de las interfaces, cosa que no va a pasar acá. Porque al tener 24 Gbps por slot implica que solo 24 puertos me van a dar gigabit al 100%, el resto me van a dar nada, ¿sí? O sea, básicamente, ¿en qué nos basamos acá? En que no siempre vas a tener el consumo del gigabit puro en los 48 puertos.
¿sí? Entonces, lógicamente, esta es una arquitectura de switch bloqueado, si lo queremos ver así, y con este señor acá no tenemos ese problema. Okay. O sea que prácticamente podríamos decir que con los switches que conocemos mortalmente, comúnmente, o sea, nunca contamos con la parte es correcto de GI. Bueno, interesantísimo. Yo creo que, como para ir terminando, como bien decía, era parte de las dudas que presentamos cada uno al momento de ver un equipo como este. Y creo que al final pues es un equipo que intimida, entonces por eso uno al final se queda como que ¿qué hay detrás de esto? Pero buenísimo, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Creo que quedamos muy claro con toda esta parte. La explicación estuvo buenísima y esperamos tener un poco más de este tipo de cápsulas contándote con tu persona para que nos puedas apoyar en esa parte. Claro que sí. Nos ayuda muchísimo. Sería todo por ahorita. Muchas gracias. Feliz día.